Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Les saludamos esta mañana del 10 de enero del año 2026. Les estamos saludando para darles la bienvenida a este programa, La Voz del Espíritu de Profecía. Estamos entrando unos minutitos un poco tarde porque se nos cortó la otra, ya habíamos iniciado, pero se nos cortó la transmisión. Esperemos que aquí no tengamos ningún problema. Les extendemos a todos una cordial bienvenida y también les deseamos un feliz sábado, que la pasen maravillosamente al lado del Señor. Vamos a iniciar en esta mañana el capítulo número 9. Recuerden que estamos estudiando el conflicto de los siglos y les invitamos para que nos acompañen. Esto no lo va a encontrar en ningún lado. Como ya hemos dicho, aquí estamos avanzando en el estudio del conflicto de los siglos. Vamos a iniciar el capítulo 9. Recuerden que estamos hablando de la obra de reforma de Martín Lutero. Así que todo ha sido interesante lo que hemos estado estudiando, cómo el Señor ha estado librando a Martín Lutero de las fuerzas oponentes del sistema papal. Voy a invitarles para que inclinemos el rostro. Vamos a orar. Querido y amante Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, una vez más el privilegio y la oportunidad que nos das de sentarnos a los pies de Cristo Jesús y poder, Señor, estar atentos a la voz del mensaje que tiene para nosotros. Acompáñanos, dirígenos con el poder de tu Espíritu Santo y te rogamos, Señor, que este mensaje pueda llegar a todos los oídos que lo necesitan, también a tu iglesia, Señor, para que podamos fortalecer nuestra fe. Estamos convencidos, Señor, de que tú iniciaste esta obra maravillosa en nuestra vida y creemos también que la habrás de terminar, pero no solamente para nosotros, Señor, sino también para todos aquellos por quienes Cristo Jesús vino a morir a la cruz del Calvario. Señor, que no podamos pasar por alto a nadie, que estos mensajes puedan llegar para que también tengan la opción, el privilegio de aceptar la vida eterna. Te lo rogamos, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a iniciar con el capítulo número 9. Se enciende una luz en Suiza. En la elección de los instrumentos que sirvieron para reformar la iglesia, se nota el mismo plan divino que en la de quienes la establecieron. Así es, porque es el mismo Señor es quien está dirigiendo la obra. Así que por eso, repito, en la elección de los instrumentos que sirvieron para reformar la iglesia, se nota el mismo plan divino que en la de quienes la establecieron. El Maestro Celestial pasó por alto a los grandes de la tierra, también a los hombres que gozaban de reputación y de riquezas y estaban acostumbrados a recibir alabanzas y homenajes como caudillos del pueblo. A esos no los escoge el Señor, la alabanza, aquellos que solamente viven por el deseo de la alabanza, del reconocimiento, de ser el centro de atención, aquellos que solamente viven para alimentar el ego, pues el Señor no los está escogiendo. Eran tan orgullosos que tenían tanta confianza en la superioridad de que se jactaban, que no hubieran podido amoldarse a simpatizar con sus semejantes ni convertirse en colaboradores del humilde Nazareno. Fue a los indoctos, note bien, y rudos pescadores de Galilea a quienes dirigió el llamamiento. Y todo mundo se sorprendió. ¿Cómo es posible que va a escoger a estos ignorantes, a estos que nadie conoce, ni en su casa? Bueno, el Señor es sabio. Estos sí que eran humildes y dóciles. Note bien la característica importante, especial que el Señor escogió, la humildad de estas personas. Cuanto menos habían sentido la influencia de las falsas doctrinas de su tiempo, tanto más fácil era para Cristo instruirlos y educarlos para su servicio. Otro tanto sucedió cuando la reforma, los principales reformadores eran hombres de humilde condición y más ajenos que su
coetáneo a todos sus sentimientos de orgullo, de cara, así como la influencia del fanatismo clerical. Así que el Señor, así como se va por la virtud de la humildad con los discípulos, también aquí en la Reforma el Señor llama a hombres sensibles, hombres sencillos que pudieran ser impresionados por el Señor y dirigidos por Él. El plan de Dios es valerse de instrumentos humildes para la realización de grandes fines. Note bien, la gloria no se tributa entonces a los hombres, sino a aquel que obra por medio de ellos el querer y el hacer según su voluntad. Pocas semanas después de que naciera Lutero, en la cabaña de un minero de Sajonia, nació Ulrico Zwinglio en la choza de un pastor de los Alpes. Las circunstancias de que Zwinglio se vio rodeado en su niñez y su primera educación contribuyeron a prepararlo para su futura misión. Criado entre bellezas naturales imponentes, quedó desde temprano impresionado por el sentimiento de la inmensidad y el poder y la majestad de Dios. Claro, en medio de la naturaleza, ahí donde se encontraba, se imaginan, rodeado de la naturaleza que nos habla del poder de Dios. Entonces este fue un medio importante para que Ulrico Zwinglio pudiera estar en contacto y pudiera con Dios y pudiera percibir su poder, su presencia. La historia de las hazañas que tuvieron por teatro sus montes natales inflamó las inspiraciones de su juventud. Junto a su piadosa abuela, oyó los pocos relatos bíblicos que ella espigara entre las leyendas y tradiciones de la iglesia. Con verdadero interés oía él hablar de los grandes hechos de los patriarcas y de los profetas, de los pastores que velaban sobre los ganados en los cerros de Palestina, donde los ángeles les hablaron del niño de Belén y del hombre del Calvario. Lo mismo que Juan Lutero, el padre de Zwinglio, deseaba dar educación a su hijo, para lo cual dejó su valle natal en temprana edad. Su espíritu se desarrolló pronto y resultó difícil saber dónde podría hallarle profesores competentes. A los 13 años fue a Berna, que poseía entonces la mejor escuela de Suiza. Sin embargo, surgió un peligro que amenazaba dar en tierra con lo que él esperaba, es decir, echar por la borda lo que él esperaba. Los frailes hicieron esfuerzos muy resueltos para seducirlo a que entrara en un convento. Los monjes franciscanos y los dominicos rivalizaban por ganarse el favor del pueblo y al efecto se esmeraban a porfía en el adorno de los templos, en la pompa de las ceremonias y en los atractivos de las reliquias y de las imágenes milagrosas, todo con el afán, con el propósito de atraer más adeptos del pueblo. Los dominicos de Berna vieron que si fuera posible ganar a un joven de tanto talento, obtendrían ganancia y honra. Noten bien las intenciones malévolas de estos frailes. Entonces, podían ellos obtener ganancias y honra. Dice, si su tierna juventud, sus 12 dotes, de orador y escritor, su genio musical y poético sería de más efecto que la pompa y el fausto desplegado en los servicios para atraer el pueblo y aumentar las rentas de su orden. Note bien las cualidades con las que contaba el Zwinglio. Fíjense bien, era joven, era un gran orador, un gran escritor y además era músico y poeta, así que cantaba y declamaba, hacía música, escribía y declamaba.
Entonces todas esas virtudes que tenía, pues las estaban viendo estos frailes no con el propósito de llevar adelante la obra del evangelio, sino con el propósito de ellos de obtener ganancias. Cuando, valiéndose de engaños y lisonjas, intentaron inducir a Zwinglio a que entrara en su convento. Cuando Lutero era estudiante, se encerró voluntariamente en una celda y se habría perdido para el mundo si la providencia de Dios no le hubiera liberado. No se le dejó a Zwinglio correr el mismo riesgo. Supo providencialmente su padre cuáles eran los designios de los frailes, y como no tenía intención de que su hijo siguiera la vida indigna y holgazana de los monjes, vio que su utilidad para el porvenir estaba en inminente peligro y le ordenó que regresara a casa sin demora. El mandato fue obedecido, pero el joven no podía sentirse contento por mucho tiempo en su valle natal y pronto volvió a sus estudios, yéndose a establecer después de algún tiempo a Basilea. En esta ciudad fue donde Zwinglio oyó por primera vez el evangelio de la gracia del Dios. Wittenbach, profesor de idiomas antiguos, había sido llevado en su estudio del griego y del hebreo al conocimiento de las Sagradas Escrituras, y por su medio la luz divina esparcía sus rayos en las mentes de los estudiantes que recibían de él enseñanza. Declaraba el catedrático que había una verdad más antigua y de valor infinitamente más grande que las teorías enseñadas por los filósofos y los escolásticos. Claro que sí, si usted ha estudiado un poquito de filosofía, por supuesto que existe un gran abismo entre la palabra de Dios y la filosofía y los filósofos. Esta antigua verdad consistía en que la muerte de Cristo era el único rescate del pecador. Estas palabras fueron para Zwinglio como el primer rayo de luz que alumbra al amanecer. Pronto fue llamado Zwinglio a Basilea para entrar en la que iba a ser la obra de su vida. Note bien, ya se estaba perfilando Zwinglio, ya estaba encontrando su llamado, el perfil de la vida donde el Señor quería utilizarlo. Su primer campo de acción fue una parroquia alpina, no muy distante de su valle natal. Habiendo recibido las órdenes sacerdotales, se aplicó con ardor a investigar la verdad divina, porque estaba bien enterado, dice un reformador de su tiempo, de cuánto deben saber aquellos a quienes les está confiando el cuidado del rebaño del Señor. A medida que escudriñaba las escrituras, más claro le resultaba el contraste con las verdades en ellas encerradas y las herejías de Roma. Claro que sí, esto ya en los primeros capítulos lo estuvimos mencionando, cuando ya Martín Lutero comenzó, es decir, desde Juan Hus, Jerónimo, incluso Wycliffe, que comenzaron a predicar realmente lo que la palabra del Señor decía. Entonces hay una gran diferencia entre las herejías, las mentiras que predica el sistema papal respecto a lo que realmente se debe enseñar desprendido desde la palabra de Dios. Se sometía a la Biblia y la reconocía como la palabra de Dios y única regla suficiente e infalible. Zwinglio aceptaba la Biblia, veía que ella debía ser su propio intérprete, no se atrevía a tratar de explicar las Sagradas Escrituras para sostener una teoría o doctrina preconcebida, sino que consideraba su deber aprender lo que ellas enseñan directamente y de un modo evidente. Qué tremenda convicción. Procuraba valerse de toda ayuda posible para obtener un conocimiento correcto y pleno de sus enseñanzas, e invocaba al Espíritu Santo, el cual declaraba él
quería revelar la verdad a todos los que la investiguen con sinceridad y en oración. Claro, queridos amigos y hermanos, esto está probado. Es decir, cuando nosotros vamos al Señor sin tener ideas preconcebidas, sin estar buscando ahí en la Biblia algún pasaje fuera de contexto que nos ayude a apoyar una mala idea que tenemos o una idea preconcebida que no está acorde a la palabra de Dios, entonces el Espíritu Santo no nos puede dirigir. Pero cuando nosotros vamos con toda la sinceridad de llegar a encontrar la verdad, entonces el Espíritu Santo, escuche bien, nos va a dirigir a toda la verdad y vamos a llegar a la verdad y vamos a comprender la verdad, vamos a entender lo que el Señor quiere que realmente entendamos. Las Escrituras, decía Zwinglio, vienen de Dios, no del hombre, y ese mismo Dios que brilla en ellas te dará a entender las palabras son de Dios. Ahora, note bien, por eso nosotros decimos que la palabra de Dios es la voz de Dios, la voz del Señor. Cuando vamos a la Biblia, cuando estudiamos la Biblia, cuando leemos la Biblia, estamos escuchando la voz de Dios. Entonces, repito, las Escrituras, decía Zwinglio, vienen de Dios, no del hombre, y ese mismo Dios que brilla en ellas te dará a entender que las palabras son de Dios. La palabra de Dios no puede errar, es brillante, se explica a sí misma, se descubre, ilumina el alma con toda salvación y gracia, la consuela en Dios y la humilla hasta que se anonada, se niega a sí misma y se acoge a Dios. Zwinglio mismo había experimentado la verdad de estas palabras. Hablando de ello, escribió lo siguiente, note bien: cuando comencé a consagrarme enteramente a las Sagradas Escrituras, la filosofía y la teología escolástica me suscitaban objeciones sin número y al fin, note bien, resolví dejar a un lado todas estas quimeras y aprender las enseñanzas de Dios con toda pureza, tomándolas de su preciosa palabra. Desde entonces pedí a Dios luz y las Escrituras llegaron a ser mucho más claras para mí. Claro, porque se puso en las manos del Señor y entonces el Espíritu Santo lo fue guiando, lo fue dirigiendo a toda verdad. Zwinglio no había recibido de Lutero la doctrina que predicaba. Era la doctrina de Cristo, note bien, exactamente. Nosotros por eso como Iglesia Adventista no predicamos algo que la Iglesia Adventista haya inventado, haya diseñado. No, nosotros predicamos lo que la Biblia establece, lo que la Santa Escritura establece de manera correcta, de manera correctamente interpretada. Entonces, Zwinglio no recibió de Lutero la doctrina que predicaba, era la doctrina de Cristo. Si Lutero predica a Jesús, decía el reformador suizo, hace lo que yo hago. Los que por su medio han llegado al conocimiento de Jesucristo son más que los conducidos por mí. Pero no importa, yo no quiero llevar a otro nombre que el de Jesucristo, de quien soy soldado y no reconozco otro jefe. Es como el apóstol Pablo decía, yo necesito predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Es decir, y en otra ocasión el apóstol Pablo llegó a decir, porque no me avergüenzo del evangelio. A mí no me da pena predicar a un Cristo crucificado, un Cristo que fue sentenciado, enjuiciado y sentenciado y llevado a la cruz. No, porque Él es la verdad. Entonces, ahí está la misma actitud, la misma situación que en la que se posesionaba Zwinglio. Yo no quiero llevar otro nombre que el de Jesucristo, de quien soy soldado y no reconozco otro jefe. No he escrito una sola palabra a Lutero, ni Lutero a mí. ¿Y por qué? Pues para que viese de qué modo el Espíritu de Dios está de acuerdo consigo mismo, ya que sin acuerdo previo enseñamos con tanta uniformidad la doctrina de Jesucristo. Es decir, ellos dos estaban enseñando en base a la Biblia, el Evangelio, y lo que enseñaban era exactamente lo mismo. Y no se habían puesto de acuerdo, no se habían
puesto en contacto diciendo vamos a predicar esto y esto y esto porque esto es lo que se debe predicar. No, ellos sencillamente se basaron en las escrituras y estaban predicando la misma verdad. En 1516 fue llamado Zwinglio a predicar regularmente en el convento de Einsiedel, donde iba a ver más de cerca las corrupciones de Roma y donde iba a ejercer como reformador una influencia que se dejaría sentir más allá de sus Alpes natales. Entre los principales atractivos de Einsiedeln había una virgen de la que se decía que estaba dotada del poder de leer milagros. Note bien, sobre la puerta de la abadía estaba grabada esta inscripción: aquí se consigue plena remisión de todos los pecados. Note bien la tremenda herejía que estaba descubriendo ahí. Zwinglio, por supuesto, la compara con la Biblia y no tienen absolutamente nada que ver con la verdad bíblica. En todo tiempo acudían peregrinos a visitar el santuario de la Virgen, pero en el día de la gran fiesta anual de su consagración venían multitudes de toda Suiza y hasta de Francia y Alemania. Zwinglio, muy afligido al ver estas cosas, aprovechó la oportunidad para proclamar la libertad por medio del evangelio a aquellas almas esclavas de la superstición. Estaban engañadas. Ellas estaban creídas que a través de esa virgen iban a conseguir el perdón de los pecados. Pero la Biblia es bien clara. El único que puede perdonar los pecados es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué Él es el único que puede perdonar nuestros pecados? Porque Él murió en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre. Pero escuchen bien, escuchen bien. Y Él es el que está intercediendo en el santuario celestial a través de su sangre, solamente por aquellos que lo buscan, solamente por aquellos que le piden que intervenga. La salvación no es automática, lo hemos dicho una y otra vez, la salvación no es automática, la salvación la va a obtener aquel que acepta los méritos de Cristo Jesús, que acepta a Cristo Jesús como su Salvador personal a través del santo bautismo, y entonces el Señor comienza a interceder por él a través de su sangre, por su sangre, ante el Padre Celestial. Y eso es lo que está haciendo el Señor Jesús en estos momentos en el santuario celestial. Es muy importante que entendamos que hay un santuario celestial donde Jesucristo está intercediendo en el lugar santísimo como sumo sacerdote en estos momentos, y que a nosotros nos conviene entonces aceptar a Jesús en estos momentos porque Él está intercediendo por nosotros. No es todavía nuestro juez, ahorita es nuestro abogado, intercede por nosotros, pide por nosotros, está a nuestro favor. No penséis, decía, que Dios esté en este templo de un modo muy especial que en cualquier otro lugar de la creación. Sea la que fuere la comarca que vosotros visitáis, Dios os rodea y os oye. ¿Será acaso con obras muertas, largas peregrinaciones, ofrendas, imágenes de invocación de la Virgen o de los santos con los que alcanzaréis la gracia de Dios? Lo que Zwinglio estaba diciendo es que ustedes no necesitan venir acá, ustedes no necesitan buscar esa Virgen, no necesitan llegar a este lugar para que el Señor los oiga y les perdone. No. El Señor está en todos lados. ¿De qué sirve el conjunto de las palabras que formamos nuestra oración? ¿De qué sirve el conjunto de las palabras de que formamos nuestras oraciones? Es decir, ¿de qué sirve que estemos orando? Lo importante es que estemos conscientes que orando al Señor, dirigiéndonos al Señor, no a la Virgen, no a otra persona, a otra cosa, sino al Señor Jesucristo, entonces nosotros podemos encontrar el perdón de los pecados. ¿Qué eficacia tiene? Tienen la rica capucha del fraile, la cabeza rapada, hábito largo y bien ajustado a las zapatillas bordadas de oro. El corazón es a lo que Dios mira y nuestro corazón está lejos de Dios. Note bien lo que les decía Zwinglio a estas personas. Cristo añadía que se ofrecía una vez en la cruz. Es la hostia y la víctima que satisfizo
eternamente a Dios por los pecados de todos los fieles. Y noten bien cómo es que el Zwinglio enfatiza que una sola vez, es decir, la misa en los templos católicos no tiene, porque la misa es estar volviendo a crucificar y a crucificar a Cristo Jesús, y se hace de una manera canibalista, y porque cuando el sacerdote eleva la hostia, ellos creen en la transustanciación, y ellos creen que esa hostia, ese pedacito de pan, se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo, y entonces imagínense, se lo comen. Estamos hablando ahí de un canibalismo, pero estamos contradiciendo la escritura, porque el apóstol Pablo con toda claridad dice que una sola vez el Señor se ofreció para el perdón de nuestros pecados. No hay necesidad ya más de que Él vuelva a ser sacrificado. Y entonces cuando el sacerdote católico levanta la copa, ellos creen que literalmente ese vino se convierte en la sangre de Cristo, y entonces se lo toman. No es así. La escritura no dice absolutamente nada al respecto. Muchos de los que oían y recibían con desagrado, muchos de los que le oían recibían con desagrado estas enseñanzas. Era para ellos un amargo desengaño saber que su penoso viaje era absolutamente inútil. No podían comprender el perdón que se les ofrecía de gracia por medio de Cristo, porque estaban totalmente engañados, estaban infatuados con las mentiras que el enemigo les estaba presentando a través del sistema papal. Estaban conformes con el antiguo camino del cielo que Roma les había marcado. Rehuían la perplejidad de buscar algo mejor. Era más fácil confiar la salvación de sus almas a los sacerdotes y al Papa que buscar la pureza de corazón. Y ahí es donde está el problema. Ahí es donde radica el problema. Y ahí es donde el enemigo ha inventado tantas cosas. No, es que tú no tienes que hacer nada, ya Jesús lo hizo todo, no te preocupes, entonces vive como quiera. Y no, recordemos que cuando nosotros nos bautizamos, entramos en un doble proceso, el proceso de la justificación, es decir, el perdón. El Señor nos perdona, y entonces también automáticamente entramos en el proceso de la santificación. ¿Qué significa la santificación? Que nosotros vamos siendo regenerados en nuestro carácter, que cada vez vamos venciendo el pecado, que vamos siendo transformados, que ya nos vamos siendo los mismos de antes, porque tenemos que cambiar, tenemos que llegar a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es mentira cuando te dicen, no, es que tú ya no tienes que hacer nada, tú puedes vivir como quieras, puedes violar los mandamientos, porque eso ya los abolió el Señor. Eso es mentira, eso no es cierto. Nosotros tenemos que ir creciendo y dar, note bien, y dar evidencia de que realmente estamos en Cristo Jesús, porque nuestra vida ha cambiado. El Señor dice, el que está en Cristo es una nueva criatura, y el apóstol Pablo dice que debemos andar como él andó, es decir, debemos caminar como el Señor, y entonces el Señor comienza a obrar en nosotros a través del Espíritu Santo. Otros, en cambio, recibieron con alegría las nuevas de la redención por Cristo. Las observancias establecidas por Roma no habían infundido paz a su alma, y llenos de fe aceptaban la sangre del Salvador en propiciación de sus pecados. Estos regresaron a sus hogares para revelar a otros la luz preciosa que habían recibido. Note bien el contraste: los que sí reciben como él, los que tienen donde la semilla cae en la buena tierra, en el buen terreno, y entonces no solamente lo reciben para ellos, sino que también lo van a compartir con otros, de igual manera como hizo la mujer samaritana, y que ganó a todos sus vecinos. Así fue llevada la verdad de aldea en aldea, de pueblo en pueblo, y el número de peregrinos que iban al santuario de la Virgen disminuyó notablemente. Menguaron, noten bien el problema y el enfurecimiento del sistema papal. Menguaron las ofrendas, y en consecuencia la prebenda de Zwinglio menguó también, porque de aquella sacaba su subsistencia, pero sentíase feliz al ver
quebrantarse el poder del fanatismo y de la superstición. Zwinglio estaba consciente, pero el sistema papal no, porque para ellos significaban pérdidas. Recuerden que la pompa en la que ellos vivían, la extravagancia en la que ellos vivían, comparados con el Señor Jesucristo o comparados con Martín Lutero, con Zwinglio, sus vestimentas lo decían todo. Las autoridades de la iglesia no ignoraban la obra que Zwinglio estaba realizando, pero en aquel momento no pensaron intervenir. Noten bien, lo dejaron, sí, sabían, pero lo estaban dejando. Abrigaban todavía la esperanza de ganarlo para su causa y se esforzaron en conseguirlo por medio de agasajos. Entre tanto, la verdad fue ganando terreno y extendiéndose en los corazones del pueblo. Así que no intentaron entrar a la fuerza de inmediato con violencia en contra de Zwinglio, sino que trataron de ganárselo. Los trabajos de Zwinglio en Einsdale le prepararon para una esfera de acción más amplia en la cual pronto iba a entrar. Pasados 3 años fue llamado a desempeñar el cargo de predicador de la Catedral de Zúrich. Era esta ciudad en aquel entonces la más importante de la Confederación Suiza, y la influencia que el predicador pudiera ejercer en ella debía tener un radio más extenso. Pero los eclesiásticos que le habían llamado a Zúrich, deseosos de evitar sus innovaciones, procedieron a darle instrucciones acerca de sus deberes. Se lo llevaron a Zúrich, pero tú vas a hacer esto y aquello. Entonces ellos tenían un plan, sin embargo el Señor también tenía su plan. Pondréis todo vuestro cuidado, le dijeron, en recaudar las rentas del cabildo. Note bien, el materialismo, lo que les importaba y lo que realmente les importa hasta el momento, sin descuidar siquiera las de menor cuantía. Exhortaréis a los fieles ya desde el púlpito, ya en el confesionario, a que paguen los censos y los diezmos, a que muestren con sus ofrendas cuánto aman a la iglesia. Note bien. Procuraréis multiplicar las rentas procedentes de los enfermos, de las misas y en general de todo acto eclesiástico. Respecto a la administración de los sacramentos, a la predicación y a la vigilancia requerida para apacentar la grey, son también deberes del cura párroco. No obstante, podéis descargaros de esta última parte de vuestro ministerio tomando un vicario sustituto, sobre todo para la predicación. Vos no debéis administrar, noten bien, los sacramentos, sino a los nobles, y solo después que os haya pedido, os está prohibido administrarlos sin distinción de persona. Entonces aquí estaba, ellos con el carisma que tenía Zwinglio, ellos sabían que él podía hacer eso, y entonces ahí tenían puestas sus esperanzas. Pero noten bien cómo le están marcando la línea. Dice, solamente vas a trabajar con los nobles. Y entonces ahí pones un sustituto en tu lugar para que él pueda predicar por ti. Noten bien la astucia. No le podría llamar yo astucia, sino más bien lo que ellos querían que sucediera, porque realmente el plan no era astuto. Zwinglio oyó en silencio estas explicaciones y en contestación, después de haber expresado su gratitud por el honor que le habían conferido al haberle llamado a tan importante puesto, procedió a explicar el plan de trabajo que se había propuesto adoptar. Note bien, ahora va a hablar Zwinglio. La vida de Jesús, dijo, ha estado demasiado tiempo oculta al pueblo. Me propongo predicar sobre todo el evangelio según San Mateo, ciñéndome
a la fuente de la Sagrada Escritura, escudriñándola y comparándola con ella misma, buscando su inteligencia por medio de ardientes y constantes oraciones, a la gloria de Dios, a la alabanza del único Hijo, a la pura salvación de las almas y a su instrucción en la verdadera fe, es lo que consagraré es a lo que consagraré mi ministerio. Note bien. Entonces ya Zwinglio, después de escuchar las tonteras que le estaban diciendo, él dijo efectivamente, con toda claridad y categóricamente, lo que él iba a predicar. El evangelio de Cristo, basado en el evangelio según San Mateo, iba a predicar a Cristo, la salvación, a los necesitados, a las almas, para que a través de Cristo Jesús pudieran encontrar el perdón de los pecados y también la salvación. Aunque algunos de los eclesiásticos desaprobaron este plan y procuraron disuadirle de adoptarlo, Zwinglio se mantuvo firme, declaró que no iba a introducir un método nuevo, sino el antiguo método empleado por la iglesia en lo pasado, en tiempos de mayor pureza religiosa. Es decir, él se estaba refiriendo a la iglesia primitiva cuando se predicaba el evangelio puramente, es decir, cuando no se habían infiltrado falsas enseñanzas. Entonces, ya se había despertado el interés de los que escuchaban las verdades que él enseñaba, y el pueblo se reunía en gran número a oír la predicación. No te bien, tenía un amplio auditorio, una amplia feligresía escuchando el evangelio realmente. Muchos que desde hacía tiempo habían dejado de asistir a los oficios se hallaban ahora entre sus oyentes. Inició Zwinglio su ministerio abriendo los evangelios y leyendo y explicando a sus oyentes la inspirada narración de la vida, doctrina y muerte de Cristo. En Zurich, como en Einsiedeln, presentó la palabra de Dios como la única autoridad infalible y expuso la muerte de Cristo como el solo sacrificio completo. Note bien. Es a Jesucristo, dijo, a quien deseo conduciros, a Jesucristo, verdadero manantial de salud, es decir, de salvación. En torno del predicador se reunían multitudes de personas que de todas las clases sociales, desde los estadistas y los estudiantes hasta los artesanos y los campesinos, escuchaban su palabra con el más profundo interés y no proclamaba tan solo el ofrecimiento de una salvación gratuita, sino que denunciaba sin temor los males y la corrupción de la época. Note bien cómo tenía ahí un auditorio heterogéneo. Todo mundo lo quería escuchar, todo mundo, desde ricos, pobres, todo mundo quería escuchar el mensaje de Zwinglio, porque el mensaje de Zwinglio estaba siendo desprendido de la palabra de Dios. Vamos a avanzar un poquito más, tal vez para terminar esta página. Muchos regresaban de la catedral a donde alababan a Dios. Decían, es un predicador de verdad. Él será nuestro Moisés para sacarnos de las tinieblas de Egipto. Pero por más que al principio fuera su obra acogida con entusiasmo, vino al fin la oposición. Era de esperarse, por supuesto. El sistema papal no se iba a quedar con los brazos cruzados, y entonces viene la respuesta. Los frailes se propusieron estorbar su obra y condenar sus enseñanzas. Muchos le atacaron con burlas y sátiras. Otros le lanzaron insolencias y amenazas. Empero Zwinglio todo lo soportaba con paciencia, diciendo, si queremos convertir a Jesucristo a los malos, es menester cerrar los ojos a muchas cosas. Hay que ignorar todo lo que nos dicen. Por aquel tiempo, un nuevo agente vino a dar impulso a la obra de la reforma. Un amigo de esta mandó a Zurich a un tal Luciano, que llevaba consigo varios de los escritos de Lutero. Este amigo, residente en Basilea, había pensado que la venta de estos libros sería un poderoso auxiliar para la difusión de la luz.
averiguad, dijo a Zuinglio en una carta, si Luciano posee bastante prudencia y habilidad. Si así es, mandadle de villa en villa, de lugar en lugar y aún de casa en casa entre los suizos, con los escritos de Lutero y en particular con la exposición de la oración dominical escrita para los seglares. Cuanto más conocidos sean, tanto más compradores hallarán. De modo que se esparcieron los rayos de luz. De este modo se esparcieron los rayos de luz. Cuando Dios se dispone a quebrantar las cadenas de la ignorancia y de la superstición, es cuando Satanás trabaja con mayor esfuerzo para sujetar a los hombres en las tinieblas, para apretar aún más las ataduras de los que tiene sujetos. A medida que se levantaban en diferentes partes del país hombres que presentaban al pueblo el perdón y la justificación, note bien, por medio de la sangre de Cristo, Roma procedía con nueva energía a abrir su comercio por toda la cristiandad, ofreciendo el perdón a cambio de dinero, es decir, las famosas indulgencias. Y Roma, el sistema papal, seguía insistiendo en eso. Bueno, vamos a dejarle hasta ahí. Vemos cómo el Señor siempre levantó hombres decididos, hombres entregados plenamente a Él en los momentos más cruciales. Martín Lutero, Wycliffe, Jerónimo, Juan Hus, Martín Lutero, todos hicieron su parte. Ahora le estaba tocando a Zwingli. Así que es importante que nosotros sigamos estudiando, sigamos analizando el recorrido histórico de esta reforma que se hizo. Pero lo importante, queridos amigos y hermanos, es que nosotros al estar escuchando, al estar estudiando todos estos tópicos, toda esta luz, al estar analizando toda esta luz, también podamos tener una reforma en nuestras vidas, porque es necesario quitar tantas cosas que no nos hacen verdaderos cristianos, que nos obstruyen nuestra comunión y comunicación con el cielo. Así que es importante que también asumamos para nosotros este maravilloso mensaje. Vamos a dejarle hasta aquí, voy a invitarles para que inclinemos el rostro y vamos a orar. Nuestro Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Agradecemos infinitamente, Señor, una vez más la oportunidad de analizar y de escuchar y de escudriñar la luz que tú nos has dejado, Señor. Te rogamos que pueda llegar a los corazones necesitados, pero que también pueda fortalecer nuestra fe, Señor. Estamos débiles, nuestra situación espiritual no es de la mejor, pero queremos acercarnos a ti, Señor, para que tú obres en nosotros maravillosamente. Te rogamos que nos acompañes en adorarte en este sábado, Señor, y en servirte de acuerdo a tu divina voluntad. Te lo pedimos todo y te lo agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Agradecemos el favor de su atención. Como repito, aquí no hay nadie ahorita, pero yo confío en que en el transcurso del tiempo y de la semana, varios se estarán uniendo a escuchar estos mensajes y también a compartirlos. Que Dios les bendiga, y si el próximo sábado todo va bien, no pasa nada, el Señor nos presta vida y salud, aquí estaremos por su gracia. Que Dios les bendiga.